Esta noche, nos embarcaremos en un viaje a través de la historia de uno de los imperios más elogiados y, finalmente, colapsados, el Imperio Otomano. Durante 6 siglos, este imperio se extendió por 3 continentes, gobernando a millones de almas desde las puertas de Viena hasta las arenas de Yemen. Se autodenominó califato, creyendo ser elegido por Dios para gobernar hasta el fin de los tiempos. Pero los imperios, como todo lo nacido de la ambición humana, llevan en sí las semillas de su propia destrucción. Exploraremos cómo el Imperio Otomano, antaño el terror de Europa, la joya del Islam y el puente entre Oriente y Occidente, se desmoronó lenta e inexorablemente. Esta es una historia de sueños y pesadillas, de gloria y decadencia, de la eterna lucha humana entre lo que aspiramos a ser y lo que inevitablemente nos convertimos. Todo imperio comienza con un sueño, y el otomano comenzó con el de un hombre llamado Osman, un jefe tribal en las colinas de Anatolia a finales del siglo XIII. La leyenda cuenta que Osman tuvo una visión, un gran árbol que crecía de su pecho, sus ramas extendiéndose por el mundo, cobijando a toda la humanidad bajo su sombra. Esta visión capturó la esencia del espíritu otomano, la creencia de que estaban destinados no solo a conquistar, sino a unir, a traer orden al caos, fe a los infieles y justicia a los oprimidos. En 1299, Osman declaró su independencia del moribundo sultanato selyúcida. Sus seguidores eran pocos, quizás 1000 guerreros, o menos. Controlaban un pequeño territorio en el noroeste de Anatolia, rodeados de enemigos. El imperio bizantino al oeste, los beylik turcos rivales al este y un vasto mundo indiferente más allá. Pero los descendientes de Osman poseían algo que sus enemigos carecían, una visión de futuro. No solo querían saquear, sino construir algo duradero, algo eterno. Los primeros otomanos eran pragmáticos envueltos en el manto de la Guerra Santa. Lucharon en nombre del Islam, pero acogieron a conversos cristianos y adoptaron prácticas administrativas bizantinas. Aprendieron de todos los que conquistaron, tomando lo mejor de cada civilización y haciéndolo suyo. Este fue su genio, y en última instancia, su tragedia. Porque al intentar ser todo para todos, eventualmente se convertirían en nada para nadie. En 1326, el hijo de Osman, Orhan, capturó Bursa, convirtiéndola en la primera capital otomana. Sus baños termales, mercados de seda, mezquitas y madrasas hablaban de un nuevo tipo de Estado islámico. Uno que valoraba el comercio tanto como la conquista, el aprendizaje tanto como la guerra. Orhan fue el primer gobernante otomano en acuñar monedas y establecer un ejército regular. Creó instituciones que lo sobrevivirían. Se casó con una princesa bizantina, Teodora, hija del emperador Juan Cantacuceno. Fue un matrimonio que simbolizó el enfoque otomano: no destruirían a sus enemigos, sino que los absorberían, los transformarían, los harían parte de algo más grande. En 1354, cruzaron a Europa, estableciendo un punto de apoyo en la península de Galípoli. Los bizantinos, desesperados por aliados, los habían invitado a cruzar los Dardanelos. Fue como invitar a un lobo a tu casa para lidiar con ratones. Los otomanos nunca se fueron. El cruce a Europa fue más que una maniobra militar. Fue una transformación psicológica. Los otomanos ya no eran solo otra liga beylik de Anatolia. Ahora eran una potencia europea con ambiciones y enemigos europeos. La tierra a la que entraron era rica pero caótica. El imperio bizantino era una sombra de su antiguo yo, controlando poco más que Constantinopla. Los Balcanes eran un mosaico de déspotas serbios, zares búlgaros y caudillos locales, todos luchando entre sí con la furia desesperada de hombres que saben que su mundo está terminando. En este caos llegaron los otomanos, ofreciendo algo que ninguna de las potencias locales podía proporcionar: estabilidad. No vinieron como destructores, sino como organizadores. Ofrecieron impuestos más bajos que el imperio bizantino, tolerancia religiosa y, lo más importante, protección. Protección de las interminables guerras que habían devastado la región durante generaciones. Así, el Imperio Otomano comenzó su ascenso, forjando un legado que resonaría por siglos. El Imperio Otomano forjó su grandeza a través de un servicio militar rentable, inicialmente con los mamelucos, y luego aplastando a sus propios rivales. Su brillantez militar se manifestó en victorias decisivas, como la batalla de Nicópolis en 1396, donde derrotaron a una cruzada europea. Esta victoria no solo aseguró sus fronteras,
sino que también consolidó su reputación como una fuerza imparable en el campo de batalla. Una de las innovaciones más notables fue el cuerpo de los genízaros, una infantería de élite reclutada mediante el sistema de Psirme. Estos jóvenes, a menudo niños cristianos, eran entrenados rigurosamente desde una edad temprana, convirtiéndose en soldados leales y altamente disciplinados. Los genízaros eran la columna vertebral del ejército otomano, conocidos por su ferocidad en combate y su inquebrantable lealtad al sultán. Complementando a los genízaros estaban los sipais, la caballería otomana, que recibían tierras, o timars, a cambio de su servicio militar. Este sistema de timars aseguraba una fuerza de caballería bien equipada y motivada, lista para responder a las llamadas del imperio. La combinación de genízaros y sipais, junto con otras unidades, creó un ejército formidable, capaz de adaptarse a diversas tácticas de guerra. Su organización y disciplina les permitieron llevar a cabo conquistas masivas, expandiendo las fronteras del imperio a un ritmo sin precedentes. La toma de Constantinopla en 1453 es un testimonio de la eficacia de su maquinaria militar y su ingenio estratégico. Este evento marcó un punto de inflexión, no solo para el Imperio Otomano, sino para la historia mundial, consolidando su dominio en la región. El sistema de Psirme, aunque controvertido, fue fundamental para la creación de esta fuerza de élite, garantizando una lealtad inquebrantable. Sin embargo, con el tiempo, el sistema evolucionó y fue finalmente abolido, reflejando los cambios internos y externos del imperio. La brillantez militar otomana, con sus genízaros y sipais, fue un pilar clave en la expansión y el mantenimiento de uno de los imperios más duraderos de la historia. Su legado militar sigue siendo un tema fascinante de estudio, demostrando cómo la innovación y la organización pueden forjar un poder inigualable. Desde sus inicios hasta su apogeo, el ejército otomano fue una fuerza a tener en cuenta, dejando una huella indeleble en el mundo. Su historia es un recordatorio del poder de la estrategia, la disciplina y la adaptación en la construcción de un imperio. El Imperio Otomano, a través de su ingenio militar, no solo conquistó vastos territorios, sino que también dejó un impacto cultural y político que perdura hasta hoy. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para la organización y la conquista, un capítulo crucial en los anales de la civilización. Así, el legado del ejército otomano continúa inspirando y educando sobre la complejidad de la guerra y la formación de imperios. Un viaje a través de la historia de una fuerza que moldeó el mundo conocido y dejó una marca imborrable en el tiempo. Desde las estepas de Anatolia hasta las puertas de Viena, su influencia se extendió, redefiniendo el mapa geopolítico de su era. La historia del Imperio Otomano es una saga de poder, estrategia y una fuerza militar que cambió el curso de la historia. Un relato que nos invita a reflexionar sobre el impacto duradero de las decisiones militares en la configuración de las civilizaciones. Y así, el eco de los tambores otomanos resuena a través de los siglos, recordándonos su formidable legado. Una historia de conquista y resiliencia que sigue cautivando a quienes buscan comprender el pasado. El Imperio Otomano, un coloso militar que dejó una marca imborrable en el tapiz de la historia mundial. El Imperio Otomano, una potencia formidable y expansiva, surgió de las cenizas de los sultanatos turcos en Anatolia durante el siglo XIV, marcando el inicio de una era de expansión militar y conquista que transformaría el Oriente Medio y más allá. Su ascenso fue verdaderamente meteórico, consolidando su poder mediante una serie de victorias militares decisivas que no solo derrotaron a rivales locales, sino que sentaron las bases sólidas de su dominio en la región de Anatolia y sus alrededores inmediatos. Uno de los momentos cruciales en su historia fue la batalla de Kosovo en 1389, donde los otomanos, bajo el liderazgo de Muradi, lograron una victoria pírrica pero decisiva sobre una coalición de fuerzas balcánicas serbias y aliadas, abriendo las puertas a nuevas conquistas. Esta victoria estratégica no solo expandió significativamente su territorio hacia el oeste, sino que también afianzó su control sobre los Balcanes, allanando el camino para futuras incursiones y expansiones hacia el corazón de Europa continental. El sultán Mehmed II, conocido eternamente como el Conquistador, emergió como una figura central en esta fase de expansión, impulsado por ambiciones grandiosas de gobernar el mundo entero, inspirado en legados mongoles y persas. Sus conquistas en los Balcanes, junto con el control firme de los estratégicos dardanelos, demostraron su genio militar, su capacidad estratégica superior y su visión imperial clara para un imperio que abarcara 3 continentes.
Mehmed II no era solo un guerrero implacable, sino también un erudito cultivado por los mejores académicos de su época, lo que le otorgó una perspectiva única que combinaba el arte de la guerra con el conocimiento profundo de la historia y la filosofía. El objetivo más codiciado y simbólico era Constantinopla, la legendaria capital del agonizante Imperio Bizantino, una ciudad fortificada que representaba el último bastión de la cristiandad oriental y un premio incomparable. En 1453, Mehmed II inició un asedio monumental a la ciudad, desplegando una artillería masiva innovadora, incluyendo cañones gigantes como el de Urban, y tácticas de vanguardia para romper finalmente sus defensas milenarias e inquebrantables hasta entonces. Tras semanas de asedio brutal, con combates feroces día y noche, la ciudad cayó el 29 de mayo de 1453, un evento catastrófico que conmocionó profundamente a toda Europa y reverberó en el mundo islámico como un triunfo supremo. La caída de Constantinopla selló el fin definitivo del milenario Imperio Bizantino y estableció Estambul como la nueva y resplandeciente capital del Imperio Otomano, renombrada en honor a su conquistador. Este evento trascendental tuvo un impacto profundo no solo religioso y político, sino que también impulsó inadvertidamente el renacimiento en Europa occidental al dispersar a los eruditos bizantinos con sus valiosos textos griegos y romanos hacia Italia. El Imperio Otomano prosiguió su expansión imparable durante varios siglos, alcanzando su apogeo bajo sultanes como Solimán el Magnífico y dejando un legado duradero en la cultura, la arquitectura magnífica y la política de 3 continentes enteros. Su influencia perdura visible en la majestuosa arquitectura bizantina que adoptaron y adaptaron magistralmente, como la icónica Hagia Sofia, transformada en mezquita y convertida en un símbolo eterno de su poder y sincretismo cultural. A pesar de las guerras devastadoras que diezmaron sus recursos y un tesoro imperial a menudo vacío debido a los costos colosales, el imperio logró erigir una civilización rica, compleja y multicultural que perduró por generaciones. La historia épica de la caída de Constantinopla y el ascenso meteórico del Imperio Otomano permanece como un testimonio poderoso del poder transformador de la ambición desmedida, la estrategia militar brillante y la resiliencia inquebrantable del espíritu humano. Este legado histórico fascinante continúa cautivando a los entusiastas de la historia en todo el mundo, recordándonos la complejidad intrincada, la grandeza monumental y las lecciones perdurables de las grandes civilizaciones del pasado. En el año 1453, Constantinopla, la majestuosa capital del Imperio Bizantino, se alzaba como el último bastión de una gloria pasada, una ciudad de inmensa riqueza cultural e histórica. Sin embargo, su esplendor se veía amenazado por el creciente poder del Imperio Otomano, liderado por el ambicioso sultán Mehmed II, quien soñaba con conquistar la ciudad. Constantinopla, aunque una vez invencible, había disminuido en tamaño y poder, con una población reducida y un ejército mermado, incapaz de defender sus extensas murallas por completo. Mehmed II inició preparativos masivos, incluyendo la construcción de una formidable fortaleza, Rumeli Hisar, en el Bósforo para controlar el estrecho y aislar la ciudad. Además, encargó la fabricación de cañones gigantes, como el famoso Basílica, capaces de derribar las legendarias murallas teodosianas, consideradas inexpugnables. El emperador bizantino Constantino XI Palaiologos, consciente de la inminente amenaza, buscó desesperadamente ayuda de las potencias europeas, pero recibió poca asistencia significativa. A pesar de la escasez de tropas, la ciudad contaba con las imponentes murallas teodosianas, una maravilla de la ingeniería defensiva y una cadena gigante que bloqueaba el Cuerno de Oro. En abril de 1453, el ejército otomano, compuesto por decenas de miles de soldados, rodeó Constantinopla, marcando el inicio de uno de los asedios más famosos de la historia. Los cañones otomanos comenzaron a bombardear las murallas sin cesar, causando daños significativos, pero los defensores bizantinos y sus aliados latinos resistieron con ferocidad. Un momento crucial fue cuando Mehmed II ordenó arrastrar barcos otomanos por tierra, sobre rodillos engrasados, para sortear la cadena del Cuerno de Oro y atacar la ciudad desde otro frente. Esta audaz maniobra sorprendió a los defensores, obligándolos a dividir sus ya escasas fuerzas para proteger el flanco del Cuerno de Oro, debilitando aún más las defensas principales. Durante semanas, el asedio fue una brutal guerra de desgaste, con asaltos otomanos repelidos y contraataques bizantinos, aunque con grandes pérdidas para ambos bandos. La moral de los defensores comenzó a flaquear a medida que los recursos disminuían y la esperanza de refuerzos se desvanecía, mientras los otomanos mantenían una presión implacable.
El 29 de mayo de 1453, Mehmed II lanzó el asalto final, una ofensiva masiva y coordinada contra todos los puntos de las murallas, con oleadas de tropas frescas. Los genízaros, la élite del ejército otomano, lideraron la carga, abriéndose paso a través de las brechas creadas por los cañones y superando la resistencia desesperada. Constantino XI, luchando valientemente en las murallas junto a sus hombres, se negó a huir y se dice que murió en combate, defendiendo su ciudad hasta el último aliento. Con la caída de las defensas y la muerte del emperador, las tropas otomanas irrumpieron en la ciudad, marcando el fin de 1000 años de imperio bizantino. La conquista de Constantinopla fue un evento trascendental que conmocionó a Europa y redefinió el equilibrio de poder en el Mediterráneo y más allá. La ciudad, rebautizada como Estambul, se convirtió en la nueva capital del Imperio Otomano, un centro de comercio, cultura y poder que prosperaría durante siglos. La caída de Constantinopla simbolizó el fin de la Edad Media y el comienzo de una nueva era, con profundas implicaciones para la historia de Europa y el mundo. Este evento no solo fue una victoria militar, sino también un choque de civilizaciones y un punto de inflexión que alteró el curso de la historia. El legado de Constantinopla, sin embargo, perdura, recordándonos la resiliencia humana y la constante evolución de imperios y culturas a lo largo del tiempo. El Imperio Otomano, fundado a finales del siglo XIII por Osmani, fue una potencia colosal que se extendió por 3 continentes, Europa, Asia y África, abarcando desde los Balcanes hasta el desierto árabe, y dejó una huella imborrable en la historia mundial con su influencia duradera en la política, la cultura y la religión. Desde su fundación en 1299, este imperio forjó una identidad única y poderosa, fusionando diversas culturas, tradiciones islámicas, cristianas y judías, así como avances persas y bizantinos, bajo su vasto dominio que llegó a controlar más de 5 millones de kilómetros cuadrados en su apogeo. Su Edad de Oro, especialmente durante el reinado de Solimán el Magnífico en el siglo XVI, fue un periodo de prosperidad sin precedentes, marcado por avances extraordinarios en el arte con miniaturas exquisitas, la ciencia en astronomía y medicina, y la arquitectura con obras maestras como la mezquita de Solimán. Los sultanes otomanos, figuras centrales y divinas de este imperio como Mehmed II el Conquistador o Solimán el Legislador, ejercían un poder absoluto sobre millones de súbditos, gobernando con una mezcla de autoridad férrea, pragmatismo astuto en alianzas diplomáticas y un sentido de justicia inspirado en la Sharia islámica. Su gobierno se basaba en una compleja burocracia altamente organizada, encabezada por el Gran Visir y el Diván Imperial, junto con un sistema legal que integraba la ley canónica otomana con costumbres locales, todo diseñado para mantener el orden y la equidad en un territorio tan vasto y étnicamente diverso. Una de las características más notables y revolucionarias fue el sistema millet, que permitía a las comunidades religiosas no musulmanas, como los ortodoxos griegos, armenios cristianos y judíos sefardíes, autogobernarse en asuntos civiles, educativos y religiosos bajo la guía de sus propios líderes reconocidos por el sultán. Este sistema de tolerancia religiosa y cultural, que protegía los derechos de minorías y fomentaba la lealtad mediante autonomía limitada, fue fundamental para la estabilidad y longevidad del imperio durante más de 6 siglos, evitando conflictos internos masivos en una sociedad multiétnica. Los janízaros, la élite militar de infantería más temida de Europa, reclutados como esclavos devotos del sultán, fueron una fuerza formidable en batallas decisivas y un pilar esencial del poder otomano, destacando por su disciplina férrea y armamento avanzado como mosquetes y cañones. Originalmente reclutados mediante el Depsirme, un tributo de niños cristianos de los Balcanes que eran convertidos al Islam y sometidos a un entrenamiento riguroso en Estambul. Estos soldados cristianos de origen eran leales solo al sultán y resultaron cruciales en campañas militares, como la conquista de Constantinopla en 1453. Con el tiempo, los janízaros acumularon un poder político significativo al controlar gremios económicos, resistir reformas militares y formar coaliciones, llegando a influir directamente en la sucesión de los sultanes, derrocando gobernantes débiles y protagonizando revueltas como la de 1826. El harén imperial, a menudo malinterpretado en Occidente como un simple lugar de placeres, era en realidad un centro sofisticado de poder político, redes de intriga palaciega y educación refinada en poesía, música y política para las mujeres de la corte, incluyendo concubinas, odaliscas y princesas imperiales. Las valides sultanas, poderosas madres de los sultanes como Hurrem Sultán, esposa de Solimán o Qosem Sultán en el siglo XVII,
ejercían una influencia considerable en los asuntos de Estado mediante consejos privados y control de finanzas, especialmente durante el periodo conocido como el Sultanato de las Mujeres. La gestión de un imperio tan vasto y diverso, con más de 30 millones de habitantes de docenas de etnias y lenguas, presentaba desafíos constantes, desde la administración centralizada de recursos como impuestos y caravanas de seda hasta la defensa ardua de fronteras extensas contra persas safávidas, Habsburgo y rusos expansionistas. A pesar de su grandeza y logros, el Imperio Otomano enfrentó periodos de declive progresivo desde el siglo XVII, marcados por corrupción en la burocracia, rebeliones de los janízaros, derrotas humillantes como en Lepanto o Viena, y crecientes presiones externas de potencias europeas industrializadas. Sin embargo, su legado perdura de manera vibrante en la arquitectura monumental como la Mezquita Azul de Estambul o el Puente de Mostar, en la cultura gastronómica con el café y el baklava, y en las tradiciones lingüísticas y artísticas de muchas naciones actuales desde Turquía hasta los Balcanes y Oriente Medio. El Imperio Otomano fue un crisol extraordinario de civilizaciones diversas, un testimonio eterno de la complejidad humana, la riqueza cultural multicultural y la capacidad de gobernar con tolerancia, cuyas lecciones históricas sobre poder, diversidad y declive siguen resonando profundamente en el mundo contemporáneo. El Imperio Otomano, una de las potencias más duraderas y significativas de la historia, surgió de las cenizas del Sultanato de Eram en Anatolia a finales del siglo XIII. Fundado por Osmán, este pequeño beylik turco se expandió rápidamente, aprovechando la debilidad de los imperios bizantino y selyúcida. A lo largo de los siglos XIV y XV, los otomanos consolidaron su poder en los Balcanes y Anatolia, estableciendo una formidable fuerza militar. La caída de Constantinopla en 1453, bajo el sultán Mehmed II, marcó un punto de inflexión, transformando la ciudad en la nueva capital otomana, Estambul. Este evento no solo simbolizó el fin del Imperio bizantino, sino también el ascenso de los otomanos como una potencia mundial dominante. El siglo XVI fue la edad de oro del Imperio Otomano, alcanzando su apogeo bajo el reinado de Solimán el Magnífico. Solimán expandió el imperio a sus mayores límites, desde Hungría hasta el norte de África y el Medio Oriente, y fue un gran mecenas de las artes y la arquitectura. Durante su reinado, la cultura, la ciencia y la ley otomanas florecieron, dejando un legado duradero que aún se admira hoy en día. Sin embargo, el imperio también enfrentó desafíos significativos, como los asedios de Viena en 1529 y 1683, que marcaron los límites de su expansión europea. Estos fracasos militares, junto con problemas internos y el surgimiento de nuevas potencias europeas, señalaron el comienzo de un lento declive. A partir del siglo XVII, el Imperio Otomano comenzó a experimentar un estancamiento y una posterior regresión en comparación con el avance de Occidente. Las reformas militares y administrativas intentaron modernizar el Estado, pero a menudo se encontraron con resistencia y fueron insuficientes para revertir la tendencia. El siglo XIX fue testigo de la cuestión oriental, donde las potencias europeas compitieron por influencia sobre las debilitadas provincias otomanas. A pesar de los esfuerzos por modernizarse, el imperio perdió vastos territorios en los Balcanes y el norte de África. La Primera Guerra Mundial fue el golpe final para el Imperio Otomano, que se alió con las potencias centrales. Tras su derrota, el imperio fue desmantelado por las potencias aliadas y sus territorios se dividieron. En 1922, el Sultanato Otomano fue abolido y en 1923, Mustafa Kemal Atatürk fundó la República de Turquía, marcando el fin de una era. El legado del Imperio Otomano es inmenso, influyendo en la política, la cultura y la sociedad de una vasta región durante siglos. Su arquitectura, arte y sistemas legales y administrativos continúan siendo estudiados y admirados. Desde sus humildes comienzos hasta su eventual disolución, el Imperio Otomano dejó una huella indeleble en la historia mundial. Su historia es un testimonio de la complejidad de los imperios, su ascenso, apogeo y eventual declive. El estudio del Imperio Otomano nos ofrece valiosas lecciones sobre la gobernanza, la diversidad cultural y las dinámicas de poder global. Su legado sigue vivo en las naciones que una vez formaron parte de su vasto dominio. La historia otomana es un recordatorio de cómo las civilizaciones evolucionan y se adaptan a lo largo del tiempo. Desde sus sultanes y visires hasta sus arquitectos y poetas, el imperio fue un crisol de talentos y culturas. Su influencia se extendió mucho más allá de sus fronteras geográficas,
dejando una marca en el mundo islámico y europeo. El Imperio Otomano, con sus luces y sombras, sigue siendo un tema fascinante de estudio y debate. Su rica historia nos invita a reflexionar sobre la interconexión de las civilizaciones y el flujo constante del poder. Así concluye nuestro viaje a través de la historia del Imperio Otomano, un legado que perdura en el tiempo. Esperamos que esta visión general haya enriquecido su comprensión de esta formidable civilización. El descubrimiento de nuevas rutas marítimas hacia Asia, específicamente rodeando el Cabo de Buena Esperanza en el sur de África por exploradores portugueses, devastó completamente los ingresos comerciales del Imperio Otomano al permitir eludir sus rutas terrestres tradicionales. Ya no era necesario pagar los elevados impuestos otomanos por la seda y las especias, ya que los europeos podían navegar directamente hacia la India y China, cambiando para siempre el flujo del comercio global. La economía del imperio, que se había construido firmemente sobre el control de las rutas comerciales vitales entre Europa y Asia, comenzó a desmoronarse de manera irreversible bajo esta nueva realidad marítima. Los barcos portugueses y holandeses, con sus avances en navegación, transportaban ahora las preciadas mercancías que antes habían enriquecido exclusivamente a los comerciantes otomanos a través de las caravanas terrestres. Grandes ciudades comerciales emblemáticas como Alepo, Damasco y El Cairo empezaron a declinar progresivamente a medida que el comercio se desplazaba hacia las nuevas rutas atlánticas dominadas por Europa. Los ingresos fiscales del imperio cayeron drásticamente, lo que dificultaba enormemente el mantenimiento de los grandes ejércitos y la extensa burocracia que eran esenciales para mantener unido al vasto Estado otomano. Mientras tanto, la tecnología militar europea avanzaba rápidamente con innovaciones constantes. Los otomanos, que una vez fueron pioneros en el uso efectivo de cañones en guerras de asedio, se estaban quedando peligrosamente atrás en este aspecto. En el siglo XVIII, los ejércitos otomanos aún dependían de tácticas y armas que habían sido de vanguardia 2 siglos antes, mientras Europa profesionalizaba sus fuerzas con mayor disciplina y eficiencia. Los ejércitos europeos contaban con armas estandarizadas como mosquetes uniformes, entrenamiento riguroso y uniforme, y oficiales formados en prestigiosas academias militares modernas. En contraste marcado, el ejército otomano seguía siendo en gran parte feudal, dependiendo de tropas irregulares poco disciplinadas y equipo obsoleto que ya no competía en el campo de batalla. El sistema financiero del imperio también se volvió obsoleto e ineficiente, mientras los estados europeos desarrollaban sofisticados sistemas bancarios, de crédito y de deuda nacional para financiar sus expansiones. Los otomanos aún dependían del arrendamiento de impuestos o tax farming, un sistema corrupto que fomentaba la explotación inmediata y el pensamiento estrictamente a corto plazo en lugar de desarrollo sostenible. Los recaudadores de impuestos, conocidos como multezim, no tenían ningún incentivo para desarrollar las regiones que controlaban, prefiriendo simplemente exprimir el máximo dinero posible de los campesinos durante su limitado mandato. Esto resultó inevitablemente en un profundo estancamiento económico y un creciente resentimiento entre los diversos súbditos del imperio, erosionando la lealtad interna. Lo más peligroso de todo fue la pérdida gradual de la coherencia ideológica que había unido al imperio durante siglos. Los primeros otomanos estaban impulsados por una poderosa misión religiosa de difundir el Islam, llevar justicia al mundo y cumplir el plan divino para la humanidad. Pero en el siglo XVIII, ese ardiente sentido de misión se desvanecía rápidamente, y el imperio se convertía en un estado meramente preocupado por su propia supervivencia diaria en lugar de grandes transformaciones. Los sultanes ya no eran reyes guerreros liderando guerras santas, sino autócratas confinados en palacios, más interesados en su comodidad personal que en el bienestar colectivo de sus súbditos. El Imperio Otomano entraba así en lo que los historiadores llaman su larga decadencia, un prolongado periodo de derrotas militares continuas, estancamiento económico y profunda decadencia política que duraría más de 2 siglos. El imperio lograría sobrevivir a pesar de todo, pero nunca volvería a ser la potencia dominante y temida que había sido en su apogeo histórico. Para el siglo XIX, el Imperio Otomano adquirió un nuevo y siniestro apodo en los círculos diplomáticos europeos, el hombre enfermo de Europa, reflejando su debilitado estado. Era una descripción cruel pero precisa de un imperio en claro declive, perdiendo territorios valiosos y luchando contra múltiples rebeliones internas y externas. El zar Nicolás I de Rusia supuestamente acuñó la frase en 1853, proponiendo astutamente dividir el imperio entre Gran Bretaña y Rusia como si fuera la herencia de un paciente terminal.
Pero los otomanos no fueron víctimas pasivas de su destino. A lo largo del siglo XIX, intentaron valientemente modernizar el imperio para adaptarse a la era moderna. Estos esfuerzos reformistas, conocidos colectivamente como la Tanzimat, reorganización, representaron uno de los intentos de reforma más ambiciosos y extensos en la historia de cualquier imperio. La necesidad de reforma era obvia tras una serie de humillantes derrotas ante Rusia, como la pérdida de Crimea en 1783 y gran parte de la costa norte del Mar Negro en guerras posteriores. Los genízaros, el Elite Corps de Infantería, se habían convertido en una fuerza reaccionaria obstinada, oponiéndose ferozmente a la modernización militar y deponiendo sultanes que amenazaban sus privilegios establecidos. A pesar de los inmensos desafíos enfrentados, el legado perdurable del Imperio Otomano y sus tenaces intentos de reforma continúan siendo un fascinante y estudiado capítulo en la historia mundial. El Imperio Otomano, una vez una potencia formidable que dominaba vastos territorios en Europa, Asia y África durante siglos, experimentó un largo y complejo declive marcado por desafíos internos y externos, que se extendió desde el siglo XVII hasta culminar en su disolución total a principios del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Este proceso de decadencia no fue repentino ni abrupto, sino el resultado gradual de una combinación de factores internos como fallos administrativos y militares, junto con intensas presiones externas de potencias europeas emergentes, que erosionaron paso a paso su poderío, estabilidad territorial y capacidad para gobernar efectivamente. Inicialmente, el innovador sistema Millet otorgaba una notable autonomía religiosa y administrativa a las comunidades no musulmanas, como cristianos y judíos, fomentando una política de tolerancia relativa que funcionó de manera efectiva durante varios siglos, permitiendo la coexistencia pacífica en un imperio multiétnico y multicultural. Sin embargo, los sistemas fiscales ineficaces y corruptos, que no recaudaban fondos adecuadamente, junto con la proliferación de ejércitos paramilitares indisciplinados y leales a líderes locales, comenzaron a socavar seriamente la autoridad central del sultán y el control unificado del vasto territorio otomano. La Guerra de Independencia griega, iniciada en 1821, representó un punto de inflexión decisivo, al demostrar de forma clara la vulnerabilidad del imperio ante los crecientes movimientos nacionalistas en sus provincias europeas, inspirados por ideas ilustradas y apoyados indirectamente por algunas potencias occidentales. Las revueltas frecuentes en los cuarteles militares y las complejas intrigas palaciegas en Estambul se intensificaron notablemente, reflejando una inestabilidad política profunda y una descomposición militar interna que debilitaba aún más la cohesión y el liderazgo del imperio en momentos críticos. Los profundos cambios culturales influenciados por Occidente y las ambiciosas reformas legales Tanzimat, que buscaban establecer igualdad civil para todos los ciudadanos independientemente de su religión, encontraron fuerte resistencia conservadora y generaron tensiones sociales significativas dentro de la sociedad otomana tradicional. Los ataques de reformistas cristianos contra la autoridad otomana tradicional, frecuentemente respaldados y financiados por potencias europeas como Rusia y Gran Bretaña, exacerbaron las divisiones internas y debilitaron aún más la legitimidad del gobierno central en sus territorios periféricos. Las masivas migraciones desde los Balcanes, impulsadas por conflictos étnicos, junto con los planes secretos para crear un imperio balcánico independiente unido contra los otomanos, fragmentaron de manera irreversible el control territorial del imperio en Europa sudoriental. La intervención directa de las potencias europeas se intensificó drásticamente durante el siglo XIX, con países como Francia, Reino Unido y Rusia explotando sistemáticamente las debilidades otomanas para avanzar sus propios intereses geopolíticos expansionistas y estratégicos en la región. Los crecientes préstamos contraídos por el gobierno otomano con bancos europeos importantes crearon una peligrosa dependencia económica financiera que no solo limitó severamente la soberanía fiscal del imperio, sino que también restringió su capacidad para financiar reformas militares o responder a crisis internas. Los crímenes económicos perpetrados por elementos griegos, combinados con la rampante corrupción interna en la administración otomana, agravaron la ya crítica situación financiera, debilitando la economía del imperio desde sus cimientos y acelerando el colapso estructural inevitable. La legendaria tolerancia otomana hacia minorías, que alguna vez había sido un pilar fundamental de su fuerza y estabilidad multicultural, se erosionó progresivamente debido a las violentas revueltas cristianas en las provincias y la constante injerencia manipuladora de Occidente. La devastadora Primera Guerra Mundial representó el golpe final e irreparable, llevando a la completa disolución del imperio en 1922,
acompañada de trágicos conflictos étnicos que incluyeron masacres sistemáticas de miles de musulmanes en varias regiones durante el caos final. El legado del Imperio Otomano resulta profundamente complejo, caracterizado por siglos de grandeza imperial, conquistas legendarias y contribuciones culturales, pero también por un declive multifacético e inevitable que redefinió radicalmente el mapa político del Oriente Medio moderno. La caída del Imperio Otomano constituyó un evento pivotal en la historia mundial del siglo XX, cuyas profundas repercusiones políticas, territoriales y culturales continúan sintiéndose de manera palpable en la dinámica contemporánea de Oriente Medio y más allá. A principios del siglo XX, el vasto Imperio Otomano, que alguna vez fue una potencia formidable dominando desde los Balcanes hasta el norte de África y Oriente Medio, se encontraba en un estado de declive significativo, marcado por pérdidas territoriales y debilitamiento económico. Reformas como las de Selim III a finales del siglo XVIII, las de Mahmud II en las décadas de 1820 y 1830 y el periodo Tanzimat desde 1839 hasta 1876 habían sido fallidas en gran medida, mientras la creciente influencia de potencias europeas como Gran Bretaña, Francia y Rusia erosionaba su poder soberano y estabilidad interna. En este contexto de profunda crisis política y económica, surgió un movimiento clandestino y revolucionario conocido como los Jóvenes Turcos, un grupo secreto que operaba desde el exilio y dentro del imperio. Compuesto principalmente por oficiales militares descontentos, intelectuales educados en Europa y estudiantes idealistas, los jóvenes turcos buscaban modernizar el imperio mediante la adopción de instituciones occidentales y restaurar su antigua grandeza perdida. Su ideología se basaba firmemente en el nacionalismo turco emergente, el constitucionalismo liberal y el deseo de un gobierno más representativo que reemplazara el absolutismo sultanial. El 23 de julio de 1908, los jóvenes turcos, liderados por figuras como Enver Bey y Niyazi Bey, orquestaron una revolución exitosa desde Macedonia, forzando al sultán Abdülhamid II a restaurar la constitución de 1876 que él mismo había suspendido 3 décadas antes. Este evento histórico marcó el fin definitivo de la monarquía absoluta otomana y el inicio de una era de gobierno constitucional, con la reapertura del parlamento y promesas de libertades civiles. Sin embargo, la estabilidad resultó ser efímera. Las guerras balcánicas de 1912 a 1913, contra una alianza de Bulgaria, Serbia, Grecia y Montenegro, resultaron en la humillante pérdida de casi todos los vastos territorios europeos del imperio. Estas derrotas catastróficas debilitaron aún más al imperio, radicalizaron algunos líderes clave de los jóvenes turcos, como Enver Paşa, Talat Paşa y Kemal Paşa, quienes ascendieron al poder con una agenda más autoritaria y expansionista. Conocidos colectivamente como los Tres Paşas, este triunvirato dictatorial formó un gobierno de facto que efectivamente gobernó el imperio durante los años críticos de la Primera Guerra Mundial, centralizando el control militar y político. Su decisión fatídica de aliarse con las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, en noviembre de 1914, contra los aliados, fue un punto de inflexión desastroso que arrastró al imperio a un conflicto global devastador. Durante la guerra, el Imperio Otomano sufrió enormes pérdidas humanas, con más de 2.5 millones de bajas y territoriales masivas, culminando en su derrota total en 1918 y el subsiguiente desmembramiento por los tratados de paz. Tras la guerra, el debilitado Imperio Otomano fue ocupado por las potencias aliadas británicas, francesas e italianas, y su capital, Estambul, quedó bajo control extranjero directo, simbolizando la humillación máxima. Este periodo de ocupación militar, humillación nacional y el Tratado de Sèvres de 1920, que preveía la partición del imperio, llegó al surgimiento de un nuevo líder carismático, Mustafa Kemal Atatürk, veterano de Gallipoli. Atatürk, un general otomano brillante y estratega, lideró la guerra de independencia turca desde 1919 contra las fuerzas de ocupación aliadas y griegas, movilizando la población nacionalista en Anatolia. Su liderazgo victorioso culminó en la abolición del sultanato el 1 de noviembre de 1922 y la proclamación oficial de la República de Turquía el 29 de octubre de 1923, con Ankara como nueva capital. Atatürk implementó reformas radicales y rápidas para modernizar y secularizar el nuevo Estado turco, incluyendo la adopción del alfabeto latino en 1928, derechos para las mujeres, la abolición del califato y la separación Iglesia-Estado. Así, el legado de los jóvenes turcos, aunque complejo, controvertido y manchado por eventos como el genocidio armenio, sentó las bases esenciales para el nacimiento y consolidación de la Turquía moderna laica. Su historia turbulenta es un testimonio poderoso de la lucha por la identidad nacional,
las reformas estructurales y la supervivencia en un mundo cambiante y hostil del siglo XX. Este capítulo crucial en la historia otomana y turca sigue resonando profundamente en la actualidad, influyendo en la política, la cultura y las aspiraciones de Turquía hacia Europa y más allá. El Imperio Otomano, una de las potencias más duraderas y poderosas de la historia mundial, surgió de las cenizas del sultanato de Eram en la región de Anatolia a finales del siglo XIII, en un periodo de gran inestabilidad política tras las invasiones mongolas que debilitaron a los selyúcidas. Fundado por Osmani alrededor de 1299, este pequeño beylik turco musulmán en el noroeste de Anatolia se expandió rápidamente gracias a su habilidad militar, aprovechando la debilidad del Imperio bizantino en Europa y el colapso del sultanato selyúcida de Eram. La conquista de Bursa en 1326 por Orhan, hijo de Osman, marcó un hito crucial en la historia otomana, estableciendo la primera capital del naciente imperio y consolidando su presencia firme en la región occidental de Anatolia. A lo largo del siglo XIV, bajo líderes como Orhan y Murad, los otomanos cruzaron los Dardanelos en 1354, estableciendo una cabeza de puente en Gallipoli y comenzando su ambiciosa expansión hacia los Balcanes europeos. La batalla de Kosovo en 1389, librada contra una coalición serbia liderada por el príncipe Lazar, fue decisiva para los otomanos bajo Murad, asegurando el control sobre gran parte de los Balcanes y abriendo el camino hacia nuevas conquistas en la región. El asedio y caída de Constantinopla en 1453, dirigido magistralmente por el sultán Mehmed II el Conquistador a la edad de 21 años, fue un evento transformador que marcó el fin definitivo del milenario imperio bizantino y el ascenso otomano. Constantinopla, rebautizada como Estambul por Mehmed II, se convirtió en la nueva capital del Imperio Otomano, transformándose rápidamente en un próspero centro cultural, político y económico de inmensa importancia para 3 continentes. El imperio alcanzó su apogeo territorial y cultural bajo el sultán Solimán el Magnífico en el siglo XVI, extendiéndose desde Hungría en Europa hasta el norte de África y el Medio Oriente, controlando rutas comerciales clave. Durante este glorioso periodo del siglo XVI, el arte, la arquitectura otomana con obras como la Mezquita de Solimán, la ciencia con astrónomos como Taqi al-Din y la literatura florecieron, dejando un legado cultural impresionante y sofisticado. El sistema de gobierno otomano, encabezado por el sultán como califa y soberano absoluto, junto con una compleja burocracia de visires, el diván y el sistema de mishets para minorías, mantuvo la estabilidad en un vasto y diverso imperio multiétnico. Sin embargo, a partir del siglo XVII, durante el reinado de sultanes como Murad IV y después, el Imperio Otomano comenzó a enfrentar serios desafíos internos como revueltas janízaros y externos como el ascenso de potencias europeas, marcando el inicio de un lento pero inexorable declive. Las derrotas militares clave como el sitio de Viena en 1683, la creciente corrupción en la corte y la incapacidad de adaptarse rápidamente a los avances tecnológicos europeos en artillería y marina contribuyeron significativamente a su debilitamiento progresivo. En el siglo XIX, el Imperio Otomano fue conocido despectivamente como el «hombre enfermo de Europa», perdiendo territorios gradualmente ante las potencias europeas como Rusia y Gran Bretaña, en guerras y tratados como el de Adrianópolis en 1829. A pesar de los ambiciosos intentos de reforma conocidos como el Tanzimat entre 1839 y 1876, que introdujeron códigos legales modernos y educación secular, el imperio no logró revertir su destino ni modernizarse de manera eficaz ante las presiones nacionalistas. La Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 fue el golpe final para el Imperio Otomano, que se alió con las potencias centrales junto a Alemania y Austria-Hungría, sufriendo una derrota devastadora en frentes como Gallipoli y Mesopotamia. Tras la guerra y el armisticio de Mudros en 1918, el imperio fue desmembrado por las potencias aliadas mediante el Tratado de Sèvres en 1920 y el sultanato otomano fue finalmente abolido en 1922 por la Gran Asamblea Nacional. La República de Turquía fue proclamada oficialmente el 29 de octubre de 1923 bajo el liderazgo visionario de Mustafa Kemal Atatürk, quien impulsó reformas laicas, marcando el fin de una era milenaria de 6 siglos de dominio otomano. El legado perdurable del Imperio Otomano se ve en la arquitectura como las mezquitas en los Balcanes, la cultura en tradiciones como el café turco y las influencias en países de Europa, Asia y África desde Bosnia hasta Yemen. Su rica historia es un testimonio poderoso de ascenso desde humildes orígenes, un apogeo de esplendor incomparable y una eventual caída, sirviendo como recordatorio eterno de la naturaleza cíclica y transitoria de los grandes imperios.
El Imperio Otomano sigue siendo un fascinante y crucial objeto de estudio histórico, cuya profunda influencia en política, comercio y cultura moldeó irrevocablemente el mundo moderno de maneras duraderas y multifacéticas. El Imperio Otomano, una potencia que dominó vastos territorios durante siglos, enfrentó un declive complejo y multifacético que culminó en su disolución. Este proceso se intensificó notablemente entre 1908 y 1922, marcado por una serie de factores internos y externos que sellaron su destino. Internamente, la debilidad del liderazgo fue un problema creciente tras la muerte de Solimán el Magnífico, con disputas cortesanas y la influencia del sultanato de las mujeres. Los problemas económicos también asolaron al imperio, con inflación, presión demográfica y una insolvencia fiscal que minaron su estabilidad. Los intentos de modernización, como las reformas de Tanzimat en el siglo XIX, resultaron insuficientes y mal implementados, generando una fuerte oposición interna. El auge del nacionalismo, tanto turco como de las minorías étnicas, provocó tensiones y revueltas, como la revuelta árabe de 1916. La revolución de los jóvenes turcos en 1908, aunque buscaba modernizar, exacerbó las tensiones con las minorías debido a su nacionalismo turco. Externamente, la presión de potencias europeas como Austria, Rusia, Gran Bretaña y Francia erosionó los territorios otomanos. Las guerras ruso-turcas llevaron a la pérdida de territorios clave, y la guerra de Crimea evidenció la debilidad otomana. La ocupación británica de Egipto en 1882 fue otro golpe, mostrando la intervención europea y la incapacidad del imperio para defenderse. Las guerras de los Balcanes entre 1912 y 1913 resultaron en la pérdida de casi todos los últimos territorios otomanos en Europa. La alianza del Imperio Otomano con las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial fue un error estratégico fatal. El imperio sufrió derrotas clave y el genocidio armenio lo aisló internacionalmente, acelerando su colapso. La revolución de los jóvenes turcos en 1908 cambió la estructura política del imperio, dando paso a la Segunda Era Constitucional. Las guerras balcánicas de 1912 a 1913 vieron al Imperio Otomano perder la mayoría de sus posesiones europeas. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, fue devastadora para el imperio, que se alió con las potencias centrales. El armisticio de Mudros en 1918 marcó el fin de los conflictos armados y el inicio de la ocupación aliada de los territorios otomanos. El Tratado de Sèvres en 1920 desmembró el Imperio Otomano, reduciéndolo a una pequeña porción de Anatolia. La Guerra de Independencia turca, liderada por Mustafa Kemal Atatürk, fue una respuesta feroz a esta humillación. Esta guerra resultó en la derrota de los invasores y la renegociación de los términos impuestos por las potencias aliadas. La Gran Asamblea Nacional Turca abolió el sultanato en 1922, poniendo fin a siglos de monarquía otomana. El Tratado de Lausana en 1923 reemplazó al de Sèvres, redefiniendo las fronteras turcas y garantizando la soberanía del nuevo Estado. Finalmente, Mustafa Kemal Atatürk proclamó la República de Turquía en 1923, marcando el inicio de una nueva era. La disolución del Imperio Otomano llevó a la división de sus territorios, repartidos entre las potencias aliadas o convertidos en nuevos estados. La creación de la República de Turquía sobre las bases de un Estado moderno, secular y nacionalista fue una de las consecuencias más significativas. El nuevo orden en Medio Oriente, con fronteras redibujadas por el Tratado de Sèvres y otros acuerdos, tuvo consecuencias duraderas en la región. Territorios otomanos en el Medio Oriente se convirtieron en mandatos bajo el control de Francia y Gran Bretaña, reconfigurando el mapa político. La imagen, Image, BC6192D7A9EA4A3A6D51EB87E1F8D, detalla como el colapso del Imperio Otomano. Los duros términos aliados y el ascenso de Mustafa Kemal Atatürk llevaron a la Guerra de Independencia turca. Así, la caída del Imperio Otomano no fue solo el fin de una era, sino el nacimiento de una nueva Turquía y la reconfiguración de una región entera. Este complejo legado sigue influyendo en la política y la cultura del Medio Oriente hasta el día de hoy. El Imperio Otomano, una de las potencias más duraderas y significativas de la historia, surgió de las cenizas del Sultanato de Rum, en Anatolia. Fundado por Osmani a finales del siglo XIII, este imperio se expandiría desde un pequeño beylik turco hasta dominar vastas extensiones de tierra. Su ascenso marcó el comienzo de una era de profunda influencia cultural,
política y militar que se extendería por más de 6 siglos. Los primeros sultanes otomanos, como Orhan y Murad, sentaron las bases de un estado formidable a través de conquistas estratégicas. La victoria en la batalla de Kosovo en 1389 fue crucial, consolidando su control sobre los Balcanes y abriendo el camino hacia Europa. Sin embargo, fue la caída de Constantinopla en 1453, bajo el sultán Mehmed II, lo que verdaderamente catapultó al imperio a la prominencia mundial. La ciudad, renombrada Estambul, se convirtió en la nueva capital, un crisol de culturas y el centro del poder otomano. El Imperio Otomano alcanzó su apogeo bajo el reinado de Solimán el Magnífico en el siglo XVI. Su imperio se extendía desde Hungría hasta el norte de África y el Medio Oriente, controlando rutas comerciales vitales. Solimán fue un gran legislador, patrón de las artes y un líder militar formidable, cuya influencia se sintió en todo el mundo conocido. La sociedad otomana era compleja y jerárquica, con el sultán en la cima, seguido por una élite militar y administrativa. El sistema del Depsirme, que reclutaba jóvenes cristianos para el servicio estatal, fue fundamental para la formación de los genízaros. Estos soldados de élite eran la columna vertebral del ejército otomano, temidos y respetados en los campos de batalla europeos. La arquitectura otomana, con sus mezquitas majestuosas y palacios ornamentados, reflejaba la riqueza y el poder del imperio. El arte islámico floreció, con intrincados diseños de azulejos, caligrafía y miniaturas que adornaban edificios y libros. A partir del siglo XVII, el imperio comenzó a enfrentar desafíos internos y externos que marcarían el inicio de su lento declive. La corrupción, las luchas por el poder dentro de la dinastía y la creciente fuerza de las potencias europeas contribuyeron a su debilitamiento. Las derrotas militares, como el segundo asedio de Viena en 1683, señalaron el fin de su expansión territorial en Europa. A pesar de los intentos de reforma y modernización en los siglos XVIII y XIX, el imperio luchó por adaptarse a un mundo cambiante. El Tanzimat, un periodo de reformas entre 1839 y 1876, buscó modernizar el ejército y la administración, pero con resultados mixtos. El nacionalismo creciente entre sus diversas etnias también erosionó la cohesión del imperio, llevando a revueltas y pérdidas territoriales. A principios del siglo XX, el Imperio Otomano era conocido como el hombre enfermo de Europa, una sombra de su antigua gloria. Su participación en la Primera Guerra Mundial, aliándose con las potencias centrales, selló su destino final. Tras la derrota, el imperio fue desmantelado por las potencias aliadas, y el sultanato fue abolido en 1922. La República de Turquía, bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, emergió de sus restos en 1923. Aunque el Imperio Otomano ya no existe, su legado perdura en la cultura, la arquitectura y las tradiciones de muchas naciones. Desde los Balcanes hasta el Medio Oriente, su influencia es visible en las mezquitas, los puentes y las costumbres cotidianas. La historia del Imperio Otomano es un testimonio de la complejidad de la gobernanza, la diversidad cultural y el ciclo de ascenso y caída de los imperios. Su estudio nos ofrece valiosas lecciones sobre el poder, la adaptación y la resiliencia a lo largo de los siglos. El Imperio Otomano, una potencia que se extendió por 3 continentes durante más de 6 siglos, fue un faro de cultura, ciencia y poder militar. Su vasto territorio abarcaba desde el sudeste de Europa hasta el norte de África y Oriente Medio. Sin embargo, a partir del siglo XVII, comenzaron a manifestarse las primeras grietas en su formidable estructura. La incapacidad para adaptarse a los avances militares y tecnológicos europeos fue un factor crucial. La corrupción interna y la ineficacia administrativa debilitaron el gobierno central, mientras que las luchas de poder dentro de la corte imperial minaban la estabilidad del Estado. Las derrotas militares, como la de Viena en 1683, marcaron el fin de su expansión y el inicio de un largo periodo de retroceso territorial frente a las potencias europeas emergentes. Durante el siglo XIX, el Imperio Otomano fue conocido como el hombre enfermo de Europa, una etiqueta que reflejaba su creciente debilidad y la constante amenaza de desintegración. Las potencias europeas, como Rusia, Austria y Gran Bretaña, competían por influir en sus territorios y explotar sus recursos, acelerando su declive. El surgimiento del nacionalismo en los Balcanes y otras regiones del imperio provocó revueltas y guerras de independencia, fragmentando aún más su control. Grecia,
Serbia, Bulgaria y Rumanía lograron su independencia, reduciendo significativamente el tamaño y la influencia del imperio en Europa. A finales del siglo XIX, el movimiento de los jóvenes turcos buscó modernizar el imperio y restaurar una constitución, intentando frenar la desintegración. Aunque lograron establecer una monarquía constitucional en 1908, sus reformas llegaron demasiado tarde y no pudieron detener las fuerzas centrífugas que desgarraban el imperio. Las guerras de los Balcanes de 1912 a 1913 fueron un golpe devastador, resultando en la pérdida de casi todos los territorios otomanos en Europa. Esta serie de conflictos dejó al imperio debilitado, desmoralizado y con una base territorial mucho más reducida, preparándolo para su final inminente. La entrada del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial en 1914, al lado de las potencias centrales, fue una decisión fatídica. A pesar de algunas victorias iniciales, como la de Galípoli, la guerra agotó sus ya mermados recursos y causó un sufrimiento inmenso a su población. Las campañas en el Cáucaso, Mesopotamia y el Levante resultaron en enormes pérdidas territoriales y humanas, sellando el destino del imperio. Con la derrota de las potencias centrales en 1918, el Imperio Otomano se encontró en el lado perdedor de la guerra, enfrentando un futuro incierto. El Tratado de Sèvres, firmado en 1920, fue un intento de las potencias aliadas de desmantelar el imperio, dividiendo sus territorios restantes entre ellas. Este tratado fue percibido como una humillación y una amenaza existencial por los nacionalistas turcos, quienes se negaron a aceptarlo. Bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Atatürk, se inició la Guerra de Independencia Turca, una lucha feroz contra las fuerzas de ocupación aliadas. Esta guerra, que duró de 1919 a 1922, fue un esfuerzo heroico para preservar la soberanía de lo que quedaba del territorio turco. La victoria en la Guerra de Independencia llevó a la abolición del Sultanato Otomano el 1 de noviembre de 1922, poniendo fin a 600 años de gobierno imperial. El último sultán, Mehmed V, fue exiliado, y el califato, la autoridad religiosa, fue abolido poco después en 1924. El 29 de octubre de 1923 se proclamó una República de Turquía, con Mustafa Kemal Atatürk como su primer presidente. Este evento marcó el nacimiento de un nuevo Estado-nación moderno y secular, construido sobre las cenizas del antiguo imperio. Atatürk implementó una serie de reformas radicales, conocidas como las reformas de Atatürk, para occidentalizar y modernizar Turquía. Estas reformas incluyeron la secularización del Estado, la adopción del alfabeto latino y la promoción de la educación y los derechos de las mujeres. La caída del Imperio Otomano tuvo un impacto profundo y duradero en la geopolítica de Oriente Medio y Europa. Dio lugar a la creación de nuevos estados y a la reconfiguración de las alianzas y los conflictos en la región, muchos de los cuales persisten hasta hoy. Su legado cultural y arquitectónico, sin embargo, sigue siendo una parte integral de la identidad de muchos países que una vez formaron parte de su vasto dominio. Así, el fin del Imperio Otomano no fue solo una historia de declive, sino también el catalizador para el nacimiento de una nueva era y la formación de la Turquía moderna. El Imperio Otomano, una potencia que se extendió por 3 continentes, dejó una huella indeleble en la historia mundial. Desde su fundación a finales del siglo XIII por Osmán, este imperio se forjó a través de la conquista y una administración astuta. Su ascenso marcó el fin del Imperio bizantino y el inicio de una nueva era de dominio turco en Anatolia y más allá. La toma de Constantinopla en 1453 por Mehmed II, el Conquistador, fue un punto de inflexión, transformando la ciudad en la gloriosa capital otomana, Estambul. Este evento no solo redefinió la geografía política, sino que también fusionó culturas y tradiciones de Oriente y Occidente. Bajo el reinado de Solimán el Magnífico, el imperio alcanzó su apogeo en el siglo XVI, extendiéndose desde Hungría hasta el norte de África y el Medio Oriente. Solimán fue un líder visionario, un gran legislador y un mecenas de las artes, cuya influencia aún se siente hoy. La arquitectura otomana, con sus mezquitas majestuosas, puentes elegantes y palacios suntuosos, es un testimonio de su grandeza. El sistema millet, una estructura administrativa única, permitía a las comunidades religiosas y étnicas gobernarse a sí mismas bajo la ley otomana. Esta tolerancia religiosa y cultural fue una característica distintiva del imperio, fomentando la diversidad y la coexistencia. A pesar de las percepciones erróneas, el Imperio Otomano no fue un régimen tiránico,
sino una civilización avanzada con un sistema legal y social complejo. Su legado incluye avances significativos en medicina, astronomía, matemáticas y literatura, que influyeron en el mundo islámico y más allá. La lengua turca, enriquecida por el árabe y el persa, se convirtió en un vehículo para una rica tradición literaria y poética. El arte otomano, desde la cerámica de Iznik hasta los intrincados diseños de alfombras, reflejaba una estética única y sofisticada. Sin embargo, como todos los grandes imperios, el otomano enfrentó desafíos internos y externos que eventualmente llevaron a su declive. Las presiones de las potencias europeas, las revueltas internas y la incapacidad de modernizarse al ritmo de Occidente contribuyeron a su debilitamiento. A finales del siglo XIX y principios del XX, el imperio fue conocido como el hombre enfermo de Europa, perdiendo territorios gradualmente. La Primera Guerra Mundial fue el golpe final, y tras su derrota, el imperio fue desmantelado, dando paso a la República de Turquía. Mustafa Kemal Atatürk emergió como el líder que modernizó y secularizó el nuevo Estado turco, rompiendo con el pasado imperial. A pesar de su fin, el legado otomano perdura en la cultura, la arquitectura y las tradiciones de muchos países actuales. Desde los Balcanes hasta el Medio Oriente, la influencia otomana es visible en la gastronomía, la música y las costumbres diarias. El sistema de millets, aunque ya no existe formalmente, sentó las bases para la coexistencia de diversas comunidades en la región. La riqueza de su historia nos enseña sobre la complejidad de los imperios, la interacción de culturas y la evolución de las sociedades. El Imperio Otomano fue mucho más que un poder militar, fue un centro de aprendizaje, arte y gobernanza sofisticada. Su historia es un recordatorio de cómo las civilizaciones pueden florecer a través de la diversidad y la innovación. Hoy, el estudio del Imperio Otomano sigue siendo crucial para comprender la dinámica geopolítica y cultural de gran parte del mundo. Su legado es un tapiz complejo de conquistas y tolerancia, de esplendor y declive, que continúa fascinando a historiadores y entusiastas por igual. Desde sus orígenes humildes hasta su vasta extensión, el Imperio Otomano dejó una marca indeleble en el curso de la civilización humana. Un imperio que, a pesar de su desaparición, sigue vivo en las ruinas, las tradiciones y el espíritu de las tierras que una vez gobernó. Su historia es un recordatorio poderoso de la capacidad humana para construir, innovar y dejar un legado duradero.